El Consejo de Administración de la Cooperativa es el órgano social encargado de gestionar el funcionamiento de la entidad día a día, teniendo en cuenta lo siguiente: el cumplimiento del objeto social, las resoluciones de la Asamblea y las pautas establecidas en la ley y particularmente en el Estatuto. Son deberes y atribuciones del Consejo de Administración los siguientes puntos: atender la marcha de la cooperativa, cumplir el Estatuto y los reglamentos sociales, sus propias decisiones y las resoluciones de la Asamblea. Designar el gerente y demás empleados necesarios, señalar sus deberes y atribuciones, fijar sus remuneraciones, exigirles las garantías que crea convenientes, suspenderlos y despedirlos. Determinar y establecer los servicios de administración y el presupuesto de gastos correspondientes. Dictar los reglamentos internos que sean necesarios para el mejor cumplimiento de los fines de la cooperativa, los cuales serán sometidos a la aprobación de la Asamblea de Asociados y a la autoridad de aplicación antes de entrar en vigencia, salvo que se refiera a la mera organización interna de las oficinas de la cooperativa. Considerar todo documento que importe obligación de pago o contrato que obligue a la cooperativa y resolver al respecto. Resolver sobre la aceptación o rechazo, por acto fundado, de las solicitudes de ingreso a la cooperativa. Autorizar o negar la transferencia de cuotas sociales. Solicitar préstamos a los bancos oficiales, mixtos o privados, o a cualquier otra institución de crédito. Disponer la realización de empréstitos internos con sujeción a los reglamentos respectivos. Adquirir, enajenar, gravar, locar y, en general, celebrar toda clase de actos jurídicos sobre bienes muebles e inmuebles, requiriéndose la autorización previa de la Asamblea cuando el valor de la operación exceda del porcentaje que se estime conveniente del capital suscripto según el último balance aprobado. Iniciar y sostener juicios de cualquier naturaleza, incluso querellas, abandonarlos o extinguirlo por transacción. Apelar, pedir revocatoria y, en general, deducir todos los recursos previstos por las normas procesales. Nombrar procuradores o representantes especiales. Celebrar transacciones extrajudiciales, someter controversias a juicio arbitral o de amigables componedores y, en síntesis, realizar todos los actos necesarios para salvaguardar los derechos e intereses de la cooperativa. Delegar en cualquier miembro del cuerpo el cumplimiento de disposiciones que a su juicio requieran ese procedimiento para su más rápida y eficaz ejecución. Otorgar al gerente, otros empleados o terceros los poderes que juzgue necesario para la mejor administración, siempre que estos no importen delegación de facultades inherentes al Consejo. Dichos poderes subsistirán en toda su fuerza, aunque el Consejo haya sido renovado o modificado mientras no sean revocados por el cuerpo. Procurar, en beneficio de la cooperativa, el apoyo moral y material de los poderes públicos e instituciones que directa o indirectamente pueden proponer a la más fácil y eficaz realización de los objetivos de aquella. Convocar las asambleas ordinarias y extraordinarias y asistir a ellas. Proponer o someter a su consideración todo aquello que sea necesario u oportuno. Redactar la memoria anual que acompañará al inventario, el balance y la cuenta de pérdidas y excedentes correspondientes al ejercicio social. Documentos que, con el informe del síndico y del auditor y el proyecto de distribución de excedentes, deberá presentar a consideración de la Asamblea. Resolver todo lo concerniente a la cooperativa no previsto en el Estatuto, salvo aquello que esté reservado a la competencia de la Asamblea. Las funciones esenciales del Consejo de Administración son desarrolladas por los cargos de presidente, secretario y tesorero. El presidente, de acuerdo al Estatuto, además de ser el responsable legal de la cooperativa, debe realizar las siguientes acciones: vigilar el debido cumplimiento del Estatuto, el reglamento, las resoluciones del Consejo de Administración y de las asambleas. Disponer la citación y presidir las reuniones de estos órganos sociales. Resolver los asuntos de carácter urgente. Firmar con el secretario y el tesorero todos los documentos autorizados por el Consejo. Firmar con el secretario las escrituras públicas que resulten de las decisiones del Consejo.
Firmar con el secretario y tesorero las memorias y balances. Otorgar con el secretario los poderes autorizados por el Consejo. Firmar con el tesorero y el síndico los títulos representativos de las cuotas sociales. Firmar con el secretario y 2 asociados designados las actas de las asambleas. Firmar con el secretario las actas del Consejo de Administración. Por su parte, el secretario se encarga de citar a los consejeros a sesiones del Consejo de Administración y a los asociados a asamblea. Refrendar los documentos sociales autorizados por el presidente. Redactar las actas y memorias. Cuidar el archivo social. Llevar los libros de actas del Consejo y de la Asamblea, cuidando que los legajos de los asociados se encuentren actualizados y posea toda la documentación, inclusive la solicitud de ingreso. Cuidar los valores de la cooperativa. Llevar el registro de asociados, debido a que dicho libro refleja el capital suscripto e integrado de los asociados, lo cual incide sobre el capital social de la entidad. Percibir los valores que ingresan a la cooperativa. Realizar los pagos autorizados por el Consejo. Presentar mensualmente al Consejo el estado de tesorería. Los consejeros titulares tienen la obligación de asistir a las reuniones del Consejo de Administración con voz y voto, asumir los reemplazos que le correspondan y realizar las tareas que les sean encomendadas. Las cooperativas son empresas que requieren, por su naturaleza, una organización apropiada y una gestión eficiente. Por ello, el Consejo está facultado para nombrar gerentes para las funciones ejecutivas de la Administración. No pueden ser ni los cónyuges ni los parientes de los síndicos por consanguinidad o afinidad hasta el 2º grado. El Consejo de Administración está integrado exclusivamente por los asociados elegidos en asamblea que reúnan las siguientes características. No tener deudas vencidas con la cooperativa. Que las relaciones con la cooperativa hayan sido normales y no hayan motivado acciones judiciales. Tener determinada antigüedad como asociado. Tener plena capacidad para obligarse. Tener determinado grado de instrucción. Acreditar formación en cooperativismo. Los asociados que no pueden ser consejeros son los siguientes. Los que perciben sueldo, honorarios o comisiones de la cooperativa. Sin embargo, se prevén las siguientes excepciones. En las cooperativas de trabajo, lógicamente, pues los asociados perciben remuneración en forma de anticipos. Y en los casos previstos por el artículo 67, que autoriza a que los consejeros sean retribuidos por su actividad institucional. Los fallidos por quiebra, culpable o fraudulenta hasta 10 años después de su rehabilitación. Los fallidos por quiebra, casual o los concursados hasta 5 años después de su rehabilitación. Los directores o administradores de la sociedad cuya conducta se calificare de culpable o fraudulenta hasta 10 años después de su rehabilitación. Los condenados por accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos. Los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos, delitos contra la fe pública. Los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades. En todos los casos, hasta 10 años después de cumplida la condena. El estatuto establece el número de integrantes, que en cada entidad varía de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea Constitutiva. Al mismo tiempo, la ley establece que el Consejo de Administración de una cooperativa debe contar con al menos 3 integrantes para ocupar los cargos de presidente, secretario y tesorero. El mandato de los consejeros no puede superar los 3 ejercicios. Sin embargo, salvo prohibición del estatuto, la ley permite que sean reelectos. El estatuto establece la elección de consejeros suplentes para cubrir la ausencia eventual o permanente de los titulares. Si
Si el reemplazo es permanente, la ocupación del cargo durará hasta la próxima asamblea ordinaria de la entidad. Los suplentes no están obligados a asistir a las reuniones del Consejo, pero es conveniente que lo hagan para estar actualizados sobre la marcha de la entidad. Si bien no tienen derecho a voz y a voto, se recomienda estimular su opinión y colaboración. Su deber es vigilar la actuación del Consejo de Administración y la gestión social. Existen dos mecanismos de designación de integrantes del Consejo de Administración. Uno consiste en que sea la misma asamblea que eligió a sus integrantes. El otro, en que la distribución de cargos lo resuelva internamente el mismo Consejo durante su primera reunión posterior a la Asamblea. Se recomienda esta última opción para que el procedimiento de designación no quede atado a la lentitud y complejidad de la Asamblea. El Consejo debe reunirse al menos una vez al mes y cuando lo requiera cualquiera de sus miembros dentro del 6º día de formulado el pedido. Se reúne válidamente con la presencia de la mitad más uno de los consejeros titulares. Se autoriza a que la Asamblea resuelva la retribución de los consejeros por el trabajo realizado en favor de la institución. A su vez, se autoriza el reembolso de los gastos que realicen en cumplimiento de sus funciones. Para acceder a esta retribución, los consejeros y síndicos deberán aportar como autónomos o monotributistas. Las deliberaciones y resoluciones del Consejo de Administración serán registradas en un libro de actas específicos y firmadas por el presidente y el secretario. Se aconseja que también acompañen con todas sus firmas los asistentes de la reunión para transparentar el contenido del texto. El libro de actas del Consejo es obligatorio. En el acta deberá constar para cada sesión el día, la hora y el lugar de realización, los miembros presentes y, en su caso, la presencia del síndico y de cualquier otro asistente a la reunión, un resumen de la deliberación y la resolución concreta adoptada en cada tema llevado a consideración del Consejo de Administración, así como la hora de cierre de la sesión. Es habitual que la reunión comience con la lectura y consideración del acta correspondiente a la sesión anterior. Ante determinada resolución, es importante que conste el voto en contra de los consejeros, pues refleja la responsabilidad de los miembros. Los consejeros pueden hacer uso de los servicios de la cooperativa como cualquier otro asociado, en igualdad de condiciones. Cuando en una operación determinada el consejero tuviera un interés contrario a la cooperativa, deberá informar al Consejo de Administración y al síndico y abstenerse de intervenir en la votación. En estos casos, pierde derecho a voz y voto. Tampoco puede efectuar operaciones que compitan con la cooperativa. Cuando esto ocurre, asume la responsabilidad ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios ocasionados. Los consejeros son responsables cuando ocurre lo siguiente: violan la ley, el estatuto o los reglamentos, faltan a la diligencia debida, violan el deber de lealtad, incurren en dolo, abuso de facultades o culpa grave. El desempeño de un cargo en el Consejo de Administración es absolutamente voluntario y el miembro elegido o en ejercicio puede renunciar, ya que se trata de la realización del derecho a ser elegido y no de una obligación. Sin embargo, su decisión no debe alterar el normal funcionamiento de este órgano, ni, por ende, de la cooperativa. Por eso se exige que presente la renuncia al Consejo de Administración, quien definirá su aceptación o rechazo. En caso de conflicto, la resolución definitiva de este asunto recae en la Asamblea. La ley establece con claridad dos procedimientos para poner fin a una gestión negativa antes de que finalice su mandato. Según el primero de ellos, los consejeros y síndicos titulares y suplentes pueden ser removidos en cualquier tiempo por resolución de asamblea. Esta puede ser adoptada aunque no figure en el orden del día, si es consecuencia directa de asunto sí incluido en él. La remoción de todos, algunos
o uno de los consejeros y síndicos titulares y suplente puede ser tomada como consecuencia del tratamiento de un tema incluido en el orden del día. La desaprobación del balance, por ejemplo, puede fundamentar válidamente la revocación de la designación de consejeros y síndicos. La inclusión del síndico en esta previsión de la ley obedece a que cuando se producen ciertas clases de inconductas, estas suceden porque el órgano de fiscalización interna no cumplió con su deber, no lo hizo en debido tiempo o, peor aún, fue cómplice de la actuación indebida de los consejeros. El segundo de los procedimientos es la remoción de esas designaciones, sin necesidad de expresar la causa de la resolución, siempre y cuando el tema esté incorporado de manera expresa al orden del día de la Asamblea. Por ejemplo, la remoción de integrantes del Consejo o de la Sindicatura cuyos nombres deberán constar en el orden del día. La inclusión del punto en el temario de Asamblea, lógicamente, deberá ser decisión del propio Consejo de Administración, o a pedido de la sindicatura o de los asociados, en un número que equivalga por lo menos al 10% del total, según sea en cada caso particular el problema y la petición de incluir el punto en el orden del día. Recomendamos que se nombre a un secretario de Educación y Capacitación Cooperativa. De este modo, cumplimos con el quinto principio universal del cooperativismo y con los artículos de la ley que fomentan la formación continua de los asociados.